Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, lo advertido en este espacio desde hace mucho tiempo con respecto a los conflictos internos que se han desatado en el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues vienen confirmándose y vienen sobre todo acentuándose porque hay que ver ahora en la celebración de un aniversario de la creación, de la transformación de IFE en INE. En ese aniversario, los incondicionales consejeros electorales de Lorenzo Córdoba le hicieron vacío en el festejo a Guadalupe Tadei y la dejaron sola con los 3 consejeros que junto con ella habían llegado recién nombrados. Muestra, simple y llanamente, de que no las tiene todas consigo la presidenta, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero también muestra, junto con esto, ese desaire, ese no tomarla en cuenta, muestra también de esa batalla interna que advertimos en este espacio, desde septiembre, octubre del año pasado, advirtiendo que el gran riesgo de esta elección, ahora sumado al narcotráfico naturalmente, y a los crímenes de candidatos, a las amenazas, pero el factor de riesgo desde el punto de vista institucional lo eran tanto el INE como el Tribunal Federal Electoral. Y se está confirmando en ambos casos. El del INE, por ser la primera instancia, la que organiza el proceso electoral y que organiza los debates, pues se está notando sobremanera. Y ya que hablamos de cara a los debates, pues bueno, el contexto creo que ustedes ya lo conocen. De alguna manera, el grupo mayoritario que sirve a los intereses de Lorenzo Córdoba y al bloque opositor PRI-PAN-PRD y a Xóchitl Gálvez, pues impuso por una parte a un opositor como moderador del debate. No debería espantarnos, dicen algunos. Bueno, si ustedes quieren invitar al enemigo a cenar a casa, no voy a criticar su buen juicio, ni hablar. Sobre todo porque la elección de quienes van a moderar un debate tiene que ajustarse no solo a la normatividad, sino a los principios que rigen al Instituto Nacional Electoral, que son imparcialidad, transparencia y equidad. Pero si ya vimos que desde el principio el propio instituto vulnera esos valores, pues lo van a permitir todo, porque el bloque mayoritario, insisto, le sirve a Lorenzo Córdoba, son sus incondicionales, y por otra parte a la alianza opositora, a Xóchitl Gálvez y a poderes fácticos. Ni hablar, impusieron a uno como moderador que, con todo respeto, no deja de ser otro incondicional de Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca. Pero no termina ahí el problema, porque si bien lograron en primera instancia a una institución que iba a ser filtro de las preguntas ciudadanas que se iban a canalizar para ser planteadas en el debate, pues si bien tiraron a esa instancia que también pertenecía al bloque PRI-PAN-PRD y a Xóchitl Gálvez, pues el que vino no fue nada mejor y también seleccionó preguntas que deben ser a modo. A modo para Xóchitl y a modo de perjudicar a Claudia Sheinbaum. Ya desde el punto de vista de Salinas Pliego, que es el que mandata al moderador, desventaja por una parte y mala fe, dolo, ataque. Salinas Pliego está ahí simple y llanamente porque se está defendiendo, se malacostumbró y esto ya le viene de familia a no pagar impuestos y es capaz de desaparecer empresas para eludirlos. Incluso su fanfarronería ha llegado al extremo de decir a lo mejor sí los pago, sí pago una parte de lo que debo, pero no va a ser a Andrés Manuel López Obrador. Ni hablar.
Cuestión suya. Un hombre que no tiene valor alguno porque todo lo que tiene o fue heredado o fue obtenido mediante negocios turbios con los amos y señores no solo de la corrupción, sino de la alianza con el narco, como fueron Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raulito. De ese tamaño. Pero bueno, por si eso no bastara, otra de las cosas en las que se ha quedado absolutamente callado el INE, salvo su derecho de pataleo, es esta propuesta presentada así por Xóchitl Gálvez de una campaña auspiciada o que debiera auspiciar el INE para enfatizar que los programas sociales son eso, del pueblo, son constitucionales y nadie los puede condicionar. Pero para eso usó los logotipos de una institución. Y hay que ver cómo los promotores de Xóchitl Gálvez se desviven por defenderla, pero el que más me ha llamado la atención es el señor Constitución, que fue secretario de Gobernación, legislador, Santiago Krill, al que vergonzosamente lo han ido relegando hasta desaparecerlo de escena, cuando se supone que era el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez. Entre las barbaridades que dice este leguleyo, porque no podemos considerarlo abogado, sino un traficante de influencias a través de su bufet, pues entre las barbaridades que dice es que siendo el INE una institución pública es de todos y podemos utilizarla. Válgame Dios, ni hablar. El tipo no sabe nada de legislación sobre derechos de autor. Ni hablar. Todos consumimos el refresco que envenena por su exceso de azúcar y no por eso nos vamos a robar su logotipo, ¿verdad? Que lo intente Santiago Krill y de nuevo, lo volvemos a ver para que nos las platique, a ver qué ocurre. Ni hablar. Yo recuerdo incluso, valga el paréntesis, recuerdo incluso que cubriendo una conferencia nacional de gobernadores, me parece que fue en Huatulco, estaba todavía el presidente Calderón. Se reunió con los gobernadores del país, iba acompañado del secretario de Salud Federal y por ese entonces había salido a la venta una modalidad de este refresco de cola denominado Cero. Y previamente el secretario de Salud Federal había dicho que era nocivo para la salud, particularmente entre los menores de edad y las personas con bajo peso o malnutridas. Estuvo a punto de perder el cargo por exigencia de la refresquera. Y lo más vergonzante, se tuvo que desdecir y lo hizo en ese foro que llamó la atención, que tenía reflectores nacionales por estar ahí todos los mandatarios de los estados y el presidente. El poder, pues, de esos poderes fácticos. Ni hablar. Que le pregunte a ellos Santiago Krill si le prestan un ratito su logotipo, su marca registrada. Ni hablar. Bueno, estas son la serie, cerrado el paréntesis sobre esa anécdota. Estos son parte del contexto, los antecedentes en torno a cómo está el INE confrontado en una guerra interna en la que van perdiendo tanto la consejera presidente Guadalupe Tadei y los otros dos consejeros que llegaron junto con ella porque no forman mayoría. Sorpresa, bueno, las auditorías a la gestión de Lorenzo Córdoba en estos 10 años de Instituto Nacional Electoral demuestran faltantes. Y no solo es Lorenzo Córdoba el directamente implicado. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque ya se sale del ámbito del Instituto Nacional Electoral
que tiene un auditor interno, ya se sale de ese ámbito porque hay otra instancia que se llama Auditoría de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación. Depende del Congreso de la Unión y le tengo malas noticias a Lorenzo Córdoba porque la mayoría la tiene Morena. Y la auditoría ha detectado faltantes en esos 10 años de gestión de Lorenzo Córdoba, desvíos o por lo menos gastos no comprobados o injustificables. Vamos a ver. Espero que no se quede como otras de las insinuaciones de te voy a dar un estate quieto para que ya te calmes. Yo esperaría mucho más, tanto de los congresistas que son quienes controlan la Auditoría Superior de la Federación, como del propio Andrés Manuel López Obrador, que por querer parecer un presidente buena ondita, pues vean lo que está ocurriendo con el proceso electoral, está a un paso de descomponérsele. Yo creo que toleró mientras se trató de la guerra de bots de narcopresidente y narcocandidata, sobre todo porque no repercutieron, de acuerdo con las encuestas, ni en su contra, ni en contra de Claudia Sheinbaum. El problema aquí ahora es que ese no haber puesto orden en materia de seguridad se cansó de dar abrazos y no funcionaron, porque a cambio le respondieron con balazos. Tarde lo entiende, y cuidado porque el proceso electoral, la transición del Poder Ejecutivo Federal en este 2024 peligra, porque además, insisto, lo he advertido también en este espacio, si la oposición está reuniendo toda una carpeta de intromisiones presidenciales, de autoritarismo, de elección de Estado, súmenle ahora la incapacidad del gobierno de la República para poner orden en materia de seguridad, la incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad de los candidatos y del proceso electoral mismo. Esa carpeta sigue creciendo. Yo advertí, como lo advirtió en su momento el mandatario, diciendo que no despierten al tigre. El problema es que el presidente, sí, efectivamente, está dando motivos. Y no me refiero a las tonterías de narcopresidente o corrupción o el tratar de involucrar a sus hijos, etcétera, etcétera. Los bombazos, según ellos, de reportajes de vínculos con el narcotráfico. No funcionaron, eso no. Ese no es el problema. Quizá por eso había que dejarlo pasar, porque además no tenían pruebas. Pero lo que no se puede dejar pasar es el hecho de que cárteles del crimen organizado tienen dominadas regiones del país y operan en cada entidad federativa, a veces con la complacencia, otras con la complicidad y otras con la impotencia de los gobiernos locales, o las tres juntas. Pero el hecho es que la violencia ahí está, y antes, pues bueno, lo padecía la sociedad, y como la sociedad no es una sola, está dividida, y es más fácil diluir su protesta, pasa. Pero cuando se trata de una figura pública, un candidato a algo, parece que nosotros somos ciudadanos de segunda y se vuelcan los reflectores sobre los políticos. Cosas que hay que reprocharle al presidente. Esperemos que en el pecado no lleve la penitencia. Se le puede descomponer y gravemente la elección 2024. Por lo pronto, ya envió al ejército a coordinarse con el aparato de seguridad del INE, porque ahí será el primer debate presidencial, a tomar todas las medidas de seguridad. Esperemos que no ocurra nada imprevisto. Ni hablar. Creo, espero, y más le vale al presidente que ya asuma el reto, aunque no sea políticamente aceptado
por las oposiciones que lo van a acusar de autoritario, de todo. Pero ya tiene que intervenir en algunos estados porque la inseguridad los ha rebasado. Y no solo está en riesgo la sociedad, los candidatos, sino el proceso electoral mismo. Esa sí es una causal mayor para anular las elecciones. Y quizá pese más que las páginas de carpetas inmensas que ya le están armando al presidente. El hecho de no tener condiciones de seguridad para una elección sí es una causalidad mayor para darle gusto a las instituciones en manos de las oposiciones y de los poderes fácticos para echar por tierra el proceso electoral. Que lo piense, el balón está en la cancha del mandatario de la nación. Sobre todo, como les he comentado en alguna entrega anterior, puesto que los estados son incapaces de dar seguridad no solo a sus ciudadanos, sino a los candidatos, es probable que la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía de Orden Federal se hagan cargo también de brindar seguridad a los candidatos locales cuando ese no fue el acuerdo. Pero más vale que lo hagan, porque de lo contrario es llevar al matadero a esos candidatos, como ya ocurrió en Celaya, Guanajuato, con la candidata de Morena. Insisto, la última palabra en materia de seguridad y de estrategia para con la sociedad y para la elección 2024 la tiene el presidente. Yo había dicho ya en varias ocasiones, veo muy pobre, muy flaca la estrategia. Primero advertí que no había ninguna, y cuando apareció esta supuesta coordinación y repartirse la vigilancia, candidatos a presidentes y candidatos en general federales, los cuida la federación, incluyendo los gobernadores, los candidatos a gobernadores, candidatos locales, diputaciones y alcaldes, los cuidan los gobiernos donde va a haber elecciones, y no son capaces. Así que ahora se va a ver en la penosa necesidad de protegerlos el gobierno de la República. Escenario previsible, y sin embargo les pasó de frente y no lo vieron. Ni hablar. Insisto, cuidado, señor presidente. Puede írsele la elección y el triunfo de Claudia Sheinbaum, que está garantizado, puede írsele de las manos. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.